¿Cuántos están felices de deleitarse en la presencia del Señor Jesús hoy? Amén. Qué hermoso que es estar en la casa del Señor, ¿no? Hay un salmo que dice, qué hermoso es deleitarse los hermanos juntos y en armonía. ¿Cuánto tiempo de pandemia nos distanció de la iglesia, ¿no? Y ahora estamos acá en la casa del Señor disfrutando de este mover de parte de Dios para tu vida, para tu corazón, para tu mente, para tu familia, para toda tu vida. Dale gloria a Dios, exalta el nombre de Jesús en esta mañana. Podéis tomar asiento. Pero por un ratito nada más nos vamos a sentar. Porque estamos todos con vida, nos sentimos gozosos de tener vida. A pesar de las dificultades y los problemas que pueda llegar a tener uno, tenemos que recordar algo, que Jesús siempre está a nuestro lado para escuchar cada una de nuestras necesidades y cada una de nuestras situaciones. Él te ama, por eso pagó un precio tremendo en la cruz del Calvario, por eso Él está presente en cada momento y en cada situación de tu vida. Aunque vos creas que estás solo, no lo estás. Aunque vos creas a veces, aunque en el oído te digan que te sentís solo, vos no lo estás. Porque Jesús te ama. Él está tendiendo tu mano para levantarte, para restaurarte, para exaltarte. Quiero compartir una palabra que compartí el domingo anterior porque se perdió la grabación. No sé, en los aires a veces las influencias tratan de que el mensaje, por ahí tiene la palabra de Dios, yo simplemente soy un vaso de barro que comunico lo que Jesús me pide que comunique. El poder del Espíritu Santo es el que habla a tu corazón. La palabra de Dios está viva en sí misma. Nosotros somos seguidores de Jesús. Por lo tanto, vamos a repetir la palabra, pero el Señor, mientras estaba sentado, no dejaba de hablarme. Y digo yo, Señor, no puedo subir, tengo armado todo ya para compartir el mensaje, pero no podía dejar de hacer esto, porque mientras estaba sentado recordé que esta semana mi nuera llegó a casa y me regaló una semilla. No sé si la cámara la puede tomar, pero me regaló esta semilla. A ver si se ve. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver esta semilla? Bueno, esta semilla, de ahí no se ve. No la pueden ver. Esta semilla es un grano de mostaza. Esta semilla, que tenido entre mis dedos, es un grano de mostaza. Y mientras estaba sentado, no podía dejar de tocarme la semilla. Aunque era pequeña, recordaba que la tenía en este bolsillo. La sacaba, la volvía a meter, la sacaba, la volvía a meter. Y vino este pasaje a mi corazón antes de entrar en el mensaje. Quiero leer esto porque yo sé que Dios tiene una palabra para alguien hoy. Hoy Dios tiene una palabra de bendición para alguien hoy en este día. Dice así, en Mateo capítulo 13, 31. Si me pueden seguir, si no, presten atención. Dice que otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Vieron el granito este que le mostré? Dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Digan conmigo, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Quiero remarcar esta palabra porque digo hortalizas. Cuando ustedes no tienen que ser muy... La ama de casa lo va a captar enseguida. Una hortaliza, ¿a qué le referimos hortaliza? La lechuga, la selga, la espinaca. ¿No es así? Eso es una hortaliza. Corríjanme, no. Eso es una hortaliza. Voy a seguir. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido
en sus ramas. Tremenda palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre, te ruego que tu Espíritu Santo sea el centro de este lugar. Que solo tu palabra sea impartida sobre este lugar, Padre, para que el mensaje tú llegues al corazón con lo que tienes que decirle a tu pueblo. Señor, bendícenos, guárdanos, restáuranos. Señor, edifícanos, fortalécenos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Nos declaramos libres, sanos, Señor, y prósperos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Yo cuando leí este pasaje, igual vamos a ir a Lucas, ¿no? Pero yo cuando leí este pasaje, me impactó porque dice que, ¿vieron la semillita, lo chiquita que es? Dice que es semejante al reino de los cielos. Cuando Jesús da una parábola, es para poder graficar algo que tiene que ver con lo sobrenatural, pero como nuestra mente humana es tan finita, es tan pequeña, es difícil poder interpretar cosas que tienen que ver con el reino. Entonces Jesús bajaba a nuestro nivel. ¿Vieron cuando ustedes tienen un niño y tienen que explicarle algo y vos sabés qué es lo que tiene que hacer, cómo tendrías que decirle, pero su capacidad no le permite interpretar lo que vos querés decirle? Entonces te bajás a su nivel. Entonces le decís, mira, esto no se hace por esto, por aquello o por aquello otro. De la misma manera, Dios con nosotros es igual, porque su gloria es inmensa, porque el cielo y la tierra están muy distantes de su presencia. Entonces Él viene a nosotros y nos dice de forma simple, práctica, para que nosotros podamos entender con lo cotidiano, como esta pequeña semilla de mostaza. Dice que el reino de los cielos es semejante a esta semilla de mostaza. Pero cuando muere, se transforma en la más grande de las hortalizas y se hace árbol, es decir, que cambia de estado. Es decir, una hortaliza es una planta de lechuga. Imagínense una lechuga convertida en un árbol. Imagínense en una selga convertida en un árbol. Es decir, cambió de estado. Su estado era ser una hortaliza, pero se transformó en un árbol. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la semilla, que es a lo que vamos a ir hoy, es la palabra de Dios que entra en tu vida, entra en tu corazón. La semilla es la palabra de Dios que entra en tu vida. Y vos sos la tierra que recibe esa semilla. Y el reino de los cielos es semejante a ese grano de mostaza, aunque pequeño, porque tu fe tal vez sea pequeña, aunque con dudas y inseguridades, pero después si vos la dejás crecer, es como dijo Jesús, si tuviese fe como un grano de mostaza y le decís a ese monte, quítate y échate en el mar, te sería hecho. ¿Me explico? Dependerá de vos que vos seas una buena tierra para que esa semilla, que es la palabra de Dios, pueda crecer en tu ser interior. Gloria al Señor. Y ahora sí quiero ir al mensaje. Esta palabra va para tu corazón, para tu vida y para que te restaure. Y aquellos que nos están mirando también. Sé que hay muchas influencias, porque Jesús dijo, el mundo está bajo el maligno, pero resistid, porque yo vencí al mundo, dijo Jesús. Entonces, si nosotros ponemos nuestras manos, nuestras vidas en las manos de Dios, Él va a bendecirnos, Él va a guardarnos, va a protegernos, sea cual sea la circunstancia de tu vida. No debes dudar en tu corazón, porque el Señor te ama y Él quiere darte fuerza en medio de tu dificultad. Él quiere restaurarte en medio de esa situación de dolor que estás atravesando. Esa situación de inseguridad que te sentís por ahí frustrado, fracasado, Él te quiere levantar. Él quiere que pongas toda tu confianza en Él para que Él pueda obrar en tu vida. Lucas 8, del capítulo 1 al 8. Esta es una parábola muy conocida por todos, la habrán escuchado predicar 1000 veces. Pero en esta parábola hay algo que ustedes deben descubrir que es algo muy rico. Miren lo que dice. Dice 8 del 1 al 8. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas
proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué proclamaba Jesús? Las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. ¿Se acuerdan que Jesús tenía 12 discípulos? Lo acompañaban los 12. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, la planta se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Gloria a Dios. Dicho esto, exclamó, el que tenga oído para oír, que oiga. Dicho esto, dijo, el que tenga oído para oír, que oiga. Más adelante, la explicación, sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Y Jesús le dice en Lucas 8:10, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo, les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Fíjense en esto. Acá Jesús se presenta de 2 maneras. Primero le habla al pueblo, en general, una parábola. Porque él tenía que explicar misterios del reino. Tenemos que entender esto, que Jesús, cuando vino al plano terrenal, se tuvo que personificar en carne, se hizo hombre, ser humano, como uno de nosotros. Se tuvo que personificar en carne, ¿por qué? Porque Dios en su gloria, al presentarse en nuestro plano terrenal, nos fulminaríamos porque todos estamos separados de Dios porque estamos en pecado. Entonces necesitábamos un redentor, alguien que nos diera acceso nuevamente al reino celestial del cual venimos. Porque nosotros venimos de Él, porque ¿qué dice Génesis? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Vos sos el reflejo de Dios en la tierra. Cada uno de nosotros es el reflejo de Dios en la tierra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Saben que somos los únicos seres en el universo, de acuerdo a la palabra de Dios, que somos creados a la imagen y semejanza de Dios? Ni siquiera los ángeles tienen ese privilegio. Ni siquiera los ángeles. Solo los seres humanos. Solo los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hoy vemos una sociedad corrompida donde con su cuerpo hacen estragos, desviándose pecaminosamente hacia el mal. Y eso nos separa de Dios. Y es por eso que hoy Dios se presenta a cada una de nuestras vidas para que retomemos el por qué Jesús vino a este plano terrenal. Anunciar las buenas nuevas del reino de salvación,
si nosotros nos aferramos a esa promesa que es la vida eterna para tu vida. Porque ¿cuántos no hemos tenido dudas de qué voy a pasar si yo me muero? ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que han terminado su vida abruptamente? De repente un accidente, una situación de enfermedad. Y nosotros tenemos un Dios de poder, de autoridad, que hace milagros. Soy testigo de ese milagro en mi propia vida. Pero ¿por qué Dios me sanó, me restauró? Con un plan, con un propósito, para que anuncie las verdades del reino. Ese es el motivo principal. Es por eso que nosotros debemos descubrir este precioso tesoro, que es la palabra de Dios que está puesta en nuestras vidas para darnos vida eterna. Vida eterna. Dice así: los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo, les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. ¿Cuántas veces vemos que acá el sembrador sembró la semilla? Cayó junto al camino. El junto al camino personifica a las personas que por ahí ni siquiera puede penetrar la palabra, queda superficialmente. ¿Te escucharon? Sí. ¿Te entendieron? No. No entendieron nada. Llegó el mensaje y quedó ahí. Entonces, ¿qué hace? Son pisoteadas. Pisotean la palabra. Y viene las aves del cielo y le quita. Símbolo de que Satanás te quita la palabra. Quita la palabra. ¿Me explico? Dice otra cosa. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría y cuando oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Se apartan cuando llega la prueba. Jesús advirtió que aunque estemos en el camino de salvación, aunque estemos en el camino de la verdad, el mundo está bajo el maligno. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tenemos a un Dios de poder, un Dios de autoridad. Pero los momentos de dificultad los vamos a tener. Para eso tenemos la comunidad, la iglesia, para apoyarnos. Tenemos a nuestro hermano, tenemos que hacernos parte de esta casa, para sentirnos fortalecidos mutuamente, para poder animarnos mutuamente, para sentirnos abrazados mutuamente. Es por eso que debemos vivir como iglesia, fortaleciéndonos. Entender esta palabra, que esta gente cree por algún tiempo y se alegra por algún tiempo. Pero ¿qué pasa? No tiene raíz. Su fe es superficial, es lo que hablábamos hoy. Creen por los beneficios de lo que te puede traer acercarte a Dios, porque Dios te promete cosas en este plano terrenal que va a bendecirte. Pero ¿y si viene la prueba? Pero a mí me dijeron que yo iba a recibir esto, aquello y lo otro, pero no lo tengo. Entonces yo estoy persiguiendo las añadiduras. Si yo voy detrás de las añadiduras, mi fe es una fe que no es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo busco el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Dice esto. Dice sobre las piedras, los que reciben la palabra cuando oyen pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no maduran. Y no maduran. Son personas que recibieron el mensaje de la verdad, el mensaje de la salvación. Cristo pagó un precio tremendo. El sábado compartíamos con los adolescentes una pequeña historia que se las voy a repetir. Cuenta que un papá fue a pescar con su hijo. Y iban a hacer la carpa, iban a pasar el fin de semana y de repente, emocionados, se fueron de campamento. El hijo le dice, papá, ¿puedo ir a pescar al lago? Sí, dice, pero pescá desde el lugar seguro. Subite, no te pongas ni en la orilla, ni te subas a un bote, en el muelle. El niño al principio, el primer día, fue y pescó. Sacó algún que otro, pero estaba aburrido. Dice, aburrido, ¿qué es esto? Y estaba. Y dice, vio un bote cerca, dijo, bueno, me voy a meter en el bote. ¿Por qué? Porque el padre le había dicho, no te metas en el lago porque está lleno de cocodrilos.
y te pueden dar vuelta el bote y te van a matar. El chico se metió, dice, qué aventura sería subirme al bote y pescar con toda la adrenalina con los cocodrilos al lado. Qué aventura sería. Dice que se subió al bote, se metió al medio del mar a pescar. En eso empezaron a rodearlo los cocodrilos. Y en eso tumban el bote y el joven cae. Cuando cae, ¿qué sucede? Empieza a gritar, papá, papá. Y en eso el padre lo ve, corre hacia él, nada hacia donde estaba, lo rescata, lo sube al bote y cuando el papá intenta subir, los cocodrilos con los dientes filosos despedazan parte de su cuerpo. Los despedazan, lo dejan medio muerto y así como pudo se acercó hasta la orilla y dejó a su hijo en seguridad. Imagínense que después de haber hecho ese sacrificio tan grande el padre, arriesgando su propia vida para salvar a su hijo, el hijo le diga esto, papá, estoy muy agradecido por lo que hiciste por mí. Pero ¿sabés qué? Fue tan emocionante pescar en medio de los cocodrilos. ¿No me dejás ir de vuelta? ¿Se imaginan eso? Eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por tu vida, por mi vida, por nuestras vidas. Pagó el precio de nuestros pecados que nos separaban de la gracia de Dios para que hoy podamos tener acceso al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que entender que el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario fue muy alto. Él se humilló a sí mismo en semejanza de hombre para recibir el rechazo. ¿Vos te sentís rechazado? Jesús fue rechazado. ¿Vos te sentís discriminado? Jesús fue discriminado. ¿Vos te sentís incomprendido? Jesús fue incomprendido. ¿Vos te sentís que estás preso y maltratado? A Jesús lo pusieron preso y lo maltrataron. ¿Vos te crees que hablan mal de vos y te difaman injustamente? A Jesús también lo difamaron injustamente y mintieron. Mintieron. Jesús te comprende porque pasó por cada situación de esas vidas. Entonces, cuando nosotros vamos delante de Dios y decimos que Jesús sea nuestro intercesor, Él nos entiende y nos da la oportunidad de que podamos ir delante de Dios con una palabra diciendo, Señor, restaurame porque me siento afligido, dolido, rechazado, me siento abatido. Él sabe por cuál situación de necesidad estás pasando. Es por eso que tenemos acceso, por el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Sigue diciendo, la que cayó entre espinos, las riquezas. ¿Cuántos persiguen riquezas? Yo quiero ser rico igual que aquel. Persiguen riquezas, las preocupaciones, porque a eso se le añaden las preocupaciones, y está afligido. ¿Cómo sostengo? Me compré un auto 0 kilómetros y no puedo pagar la cuota del seguro. Entonces, ¿cuántas personas vemos con un montón de 0 kilómetros no tienen para pagar la cuota del seguro? ¿O cuántos por ahí se meten en situaciones de préstamos y créditos y van acomodando préstamos porque quiero tener esto, quiero tener el otro? Y claro, y el mundo te ofrece. Sacalo en 24 cuotas, sacalo en 18 cuotas, sacalo en 36 cuotas. Y vos te metés y me da el sueldo hasta que llega un momento y dice, Señor, te llegó al tope. Ya se afectó casi el 70% del sueldo. ¿Con qué comés? ¿Con qué vivís? ¿Con qué ofrendás? ¿Con qué diezmás? Ni para diezmar tenés vos. Y después queremos pactar con Dios y sacamos de nuestro bolsillo para que me ayude a resolver la macana que yo hice. Yo quiero saludarlos. No. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos dio. Y que en esta, porque va a pedir esta cuenta mañana de nuestras Dios cosas. pueda Si nosotros gastamos el dinero en lo que no es PAM, donde tú puedes conocerlos. si sabemos que tenemos un dinero, tenemos que saber ser buenos administradores. Él nos enseña a administrar. Si vinimos así del mundo, cuando llegamos a Cristo, tenemos que empezar a ordenar nuestras vidas para poder sentir los beneficios de Dios. Porque si nos frotamos la lámpara y creemos que va a salir el genio que nos va a conceder los deseos, Él no te va a conceder ningún deseo. Él tiene promesas preciosas y grandísimas promesas. Promesas. No es ningún genio de la lámpara. Él no viene a concederte tus caprichos. Es lo mismo que un niño se te acerca a vos y le dice, papá, comprame el chocolate, papá, comprame la zapatilla. No, querido, papá, cobro 10.000 pesos. Vamos a comprarte lo que puedo. ¿Me explico?
Tenemos un Dios de bendición, de prosperidad, por supuesto. Creo en el Dios de la abundancia. Él no me ha hecho faltar nunca nada. Como todos los días. Tengo luz, gas, teléfono celular, ya es un lujo. Televisión por cable también, que ni lo miro porque estamos casi todo el día abocados al trabajo y al ministerio. Pero Dios te bendice. Pero tenemos que ser buenos administradores. Sigamos. La que cayó entre espinos, las preocupaciones y el afán por el dinero, la ahogaron. Presten atención a esto, porque acá hay algo muy interesante que lo vamos a volver a ver después. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra, con corazón noble y bueno. Y la retienen. Y como perseveran, ¿qué es lo que hacen? Perseverar. Decir, yo debo perseverar. Decilo, yo debo perseverar. A pesar de mis problemas, debo perseverar. A pesar de mi situación, debo confiar en Dios. Yo debo confiar en Dios. Dice, y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Esa semilla pequeña que está en tu corazón, que es la palabra de Dios, se quiere transformar de una hortaliza en un árbol. Se quiere transformar de una hortaliza en un árbol para que las aves del cielo aniden. Ya no vas a tener solamente frutos para vos, sino para compartir con otros. Vas a tener para compartir de tu bendición. Me explico, porque dice que venían las aves del cielo y anidaban. Es tremenda esa palabra. Fíjense en esto. Lucas 8:10. Esto es lo más importante. Lucas 8:10. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino. A ustedes se les ha concedido que descubran, no, que sepan, ¿qué dice? Concedido que conozcan, que ustedes sepan los secretos del reino. ¿Ustedes interpretan lo fuerte que es esta palabra? Jesús le dice a sus discípulos, a las mujeres que acompañaban a Jesús, porque vieron que decíamos que había un grupo de mujeres que acompañaban a Jesús y veo un montón de mujeres. Vieron que hoy en día está el tema instalado en la sociedad del patriarcado, el feminismo. Están haciendo una ensalada tremenda. ¿Se dan cuenta? Porque quieren distorsionar lo que Jesús creó. Porque muchas veces nosotros tenemos la escuela de matrimonio con mi esposa y charlando con mi esposa el otro día veíamos cómo degradan el sentido bíblico cuando dice que él hizo ayuda idónea. Y dice, es la que ayuda, mi marido. No. ¿Saben que la palabra ayuda es Dios? Dice que Dios es nuestro ayudador, es decir, que eleva a la mujer en posición por encima del hombre, si te pones a pensar. Porque ¿quién es nuestro ayudador? Dios. Y dice que a la mujer la constituyó ayuda idónea del hombre. Es decir, que el hombre sin la mujer es como si no fuese nada. Si no tiene una esposa al lado que la contenga, que la acompañe, que lo aconseje, no sirve. Entonces eleva a la mujer la condición del hombre. Ayuda idónea. ¿Se dan cuenta? A veces tratan de distorsionar la verdad del mensaje de la palabra de Dios. No nos dejemos seducir por las corrientes de estos nuevos movimientos que instalan nuevas formas de pensamiento para querer cambiar cuando la palabra de Dios nos enseña, cuando las Escrituras, que tienen más de 2000 años, el Nuevo Testamento, es el libro más vendido en el mundo, es el libro más leído en el mundo, es el libro que ha motivado a miles de religiones a crearse, inclusive, porque todos tratan de descubrir cuál es el verdadero sentido de la palabra. ¿Se dan cuenta? Y hoy nosotros tenemos esta palabra que a través del Espíritu Santo de Dios, quien nos revela toda verdad, porque hoy ustedes están recibiendo esta palabra de parte de Dios.
es la semilla que está en sus corazones, que es la palabra de Dios. Y va a crecer en el interior de cada uno de ustedes. Ya su fe, sus raíces van a ser firmes. Entonces, cuando vengan momentos de prueba, cuando vengan momentos de dificultad, porque recuerden, hay historias bíblicas que Jesús se fue a la casa de la suegra de Pedro y se encontró que estaba con fiebre. Dice, pero ella no ¿no es creyente? ¿No, Pedro no es uno de sus 12? ¿Por qué se enfermó? Estamos en el mundo. Jesús dijo, en el mundo va a haber aflicción. La aflicción tiene que ver con una condición de angustia. Y estaba enferma y oraron por ella, se sanó. Y se murió el amigo de Jesús, Marta y María. Vinieron, le dijeron, maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. No se quejaron, pero, maestro, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? La gente se muere. Nosotros tenemos un periodo de vida, nacemos y morimos. En el proceso, pero muchas veces nos olvidamos y parecemos que somos inmortales terrenalmente, como que acá tenemos que tener todo. Cuando Dios nos ofrece el beneficio de poder recibir los misterios del reino, entendamos esta clave profunda que nos revela Dios al corazón. Entonces, cuando tenemos esa fe, agarramos la firmeza de entender que tenemos eternidad, salvación, vida eterna. A veces nos olvidamos de esas cuestiones. Después lo demás viene por añadidura. ¿El Señor te va a prosperar? Por supuesto, hasta que sobre y abunde, de acuerdo al plan y al propósito que Él tenga con tu vida. No todos, imagínense si todos fuésemos millonarios. ¿Me explico? Es decir, Dios tiene un plan y un propósito y un tiempo determinado para tu vida. Y de eso debes agarrarte, de esa palabra, de la promesa que tenemos para fortalecernos. Y Él va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar tu vida, va a sanar tu enfermedad, va a hacer que esas deudas que tomaste de forma inadecuada puedas resolverlo. Y ahí vas a tomar conciencia de cuál es el propósito real del mensaje. La semilla tiene que morir en tu corazón y hacer raíz para que pueda fortalecerse, crecer, cambiar de estado, como dice la palabra, cambiar de una hortaliza a transformarse en un árbol. Entonces no te va a mover nada. Vas a permanecer fiel en el plan y el propósito de Dios para tu vida. Sé una buena tierra. Sé una buena tierra. Hubo 4 tipos de suelo, ¿no? Vimos 4 tipos de suelo. Junto al camino, oyen y no entienden nada. Sobre las piedras, esa fe superficial. Creen por algún tiempo, se apartan cuando llega la prueba. Entre espinos, oyen, pasa el tiempo y las persecuciones, las riquezas, los afanes de la vida los separan. Pero quiero que digas esto, voy a ser una buena tierra. Voy a ser una buena tierra para que la semilla de la palabra de Dios que está en tu vida pueda morir y hacer raíz y crecer y cambiar de estado. Tenés que creer a esta palabra porque viene de parte del corazón de Dios para tu vida. La buena tierra representa los corazones de los verdaderos creyentes que han experimentado la gracia perdonadora de nuestro Señor Jesucristo. Estos son tierra deseable, buena, profunda y limpia. Es la ausencia de apegos del mundo, un crecimiento espiritual constante. Lucas 8:8, pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír que oiga. El que tenga oídos para oír que oiga. Cada vez que esta palabra surge, ¿no? Después quiero que lean Gálatas 5. Esto quédenselo porque había agregado un texto más, pero vamos a finalizar diciendo esto. En Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto pasó en Nazaret. Jesús había ido a Nazaret, a su tierra natal, donde todos lo conocían a Jesús. Ahí lo conocían todos. Entonces, ¿y este que me viene a hablar? Si este no es Jesús, el hijo del carpintero.
Este no es Jesús, el hijo del carpintero, la María y sus hermanos están con nosotros. Dudaron de Jesús, porque era el hijo del carpintero, el hijo de José, no sé No pudo hacer muchos milagros porque no creían en él. Hoy a veces tal vez te pasa lo mismo. Vos por ahí compartís el mensaje y dices, ¿y vos qué me venís a hablar a mí si en tu vieja vida supuestamente yo te veo igual? Y te critican y a veces te desmoralizás. No dudes. Lo que Dios hizo en tu vida, no dudes. Lo que Dios comenzó en tu vida, no dudes. Porque Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Va a hacer grandes cosas con tu vida. Él tiene ese propósito y ese plan abundante. Esta fe, esta palabra que hoy cayó en tu corazón, es para que abras tu entendimiento. Es para que realmente puedas subir de nivel. Él te reveló esta palabra. Él es el que da vida a tu ser interior. Ponete de pie.